pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, quiero en esta mañana continuar entonces meditando en aquella palabra de la cual comenzamos a hablar ayer, amén. Y cuánto hay para hablar en cuanto a la buena palabra. Toda la Biblia tiene palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Pero al leer las Escrituras podemos ver que la Escritura nos habla de quienes gustaron de la buena palabra. Y de alguna manera, por medio de las mismas Escrituras, podemos llegar a entender cuál es la buena palabra. Es más, hoy en día la Biblia nos permite y nos concede poder hablar de tantos temas. Pero mayormente la Biblia se usa para hablar de qué, de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer. Pero en realidad el mensaje de la Biblia no es para que nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Porque aunque usted y yo sepamos lo que no debemos hacer, ¿eso significa que no lo hagamos? No, ¿no es cierto? Pablo lo explica en Romanos capítulo 7. Yo no conocí la codicia hasta que no fue dado el mandamiento, no codiciarás. Y el mandamiento, tomando ocasión por el pecado, me mató. Aunque el mandamiento es bueno y es santo, porque no codiciar es algo malo, no, es algo bueno. Pero el apóstol Pablo encontraba otra ley en sus miembros, la ley del pecado, que lo llevaba cautivo a hacer lo que no quería. Y aún mismo el apóstol Pablo explica, si todavía estáis hablando de no tocar, no gustar, no probar, no sois carnales. Entonces yo les puedo asegurar, hermano, que si yo les dijera a ustedes todo lo que no debe hacerse, eso no los va a exonerar ni los va a librar de que no lo hagan, por causa de la misma naturaleza. Por el contrario, muchas veces sucede como cuando con los niños, ¿no? Le decimos, no hagas eso, ¿y qué es lo que hace? Lo primero que hace es ir y meter el dedo en el enchufe. ¿No? ¿Por qué? Porque quiere tener una prueba, quiere comprobar él. Es más, a quienes ya tenemos una experiencia, decimos, mejor no le voy a decir no lo hagan, ¿no? Porque si le digo no lo hagas, va a ser peor, lo va a hacer. Como que le voy a brindar la idea. Entonces, comúnmente se abre la Biblia para hablar de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Hablar de valores, hablar de principios. Y no digo que esté mal, pero la Biblia, hermano, encierra un mensaje más importante, que es el mensaje de la salvación. La Biblia nos enseña a tener confianza en Jesucristo. Entonces, si yo voy a poner la confianza en mi brazo de carne y que por mi fuerza yo no voy a hacer lo malo, seguramente voy a ser vencido de lo malo. ¿Me está comprendiendo? Por causa de que mi naturaleza es carnal y es débil. Pero si yo aprendo a confiar en Dios y aprendo a confiar en el Señor Jesucristo, eso me va a ir llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder.
Por eso le digo, viendo la Biblia podemos hablar un sinfín de temas, y hoy en día se usa mucho para hablar de lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, de los principios, de los valores. Es más, algunos defienden a capa y espada ciertos temas. Algunos defienden a capa y espada ciertos temas, cuando en realidad ellos mismos han participado de los mismos pecados o han participado de las mismas malas obras y aún peores. Y juzgan muchas veces la paja en el ojo ajeno sin haber sacado la viga de su ojo. Por eso la Escritura nos habla de no juzgar nada antes de tiempo. Entonces, la buena palabra no es esa que nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. La buena palabra, y la Biblia lo afirma, y lo hemos estado mirando por medio de las Escrituras, es la palabra que me muestra la obra de Jesucristo. Porque por la obra de Jesucristo es que la gracia y la misericordia triunfaron sobre el juicio. Dice, cuando la maldad abundó, sobreabundó la gracia. Y que la misericordia triunfó sobre el juicio. Entonces, cuando yo aprecio la obra de Jesucristo, al apreciar la obra de Jesucristo, eso es un ancla segura en mi corazón. Y me da la seguridad y la confianza que aunque yo tengo defectos, que aunque yo fui engendrado en maldad y fui concebido en pecado, la gracia ha cubierto los pecados que me condenaban al infierno y me dieron salvación y me dieron vida eterna y el derecho de ser llamado un hijo de Dios. Entonces, la buena palabra de la cual habla la Biblia tiene más que ver con el Evangelio, con la buena noticia, que con valores, con principios, que con lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. No digo que no enseñemos, pero no es la base ni es el fundamento del mensaje de la buena noticia, no es la base del mensaje del Evangelio. La base del mensaje del Evangelio, la base del mensaje de la buena noticia es Jesucristo. Por eso Pablo decía cuando iba a los Corintios, no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Tenía para saber de los temas de la iglesia, había un montón de temas. Había un montón de temas en la iglesia de los Corintios. Sin embargo, él dijo, no me propuse saber nada entre vosotros, al ir a vosotros, solamente a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poner la confianza en Dios y tenemos que ayudarnos a crecer en el conocimiento del Señor. Y crecer en el conocimiento del Señor no consiste en crecer en el conocimiento de valores, no consiste en crecer en el conocimiento de principios, de ordenanzas ni de mandamientos. Nadie conocía más ordenanzas y más mandamientos que Israel. Tenía 613 leyes. Con ellas podían juzgar aún cuando alguien se encontraba enfermo, podían juzgar a la mujer cuando tenía la costumbre, podían juzgar al adulterio, se podía juzgar un montón de cosas con las 613 leyes. Se podía juzgar al que robaba de día y al que robaba de noche. ¿Sabe que hay una diferencia según la ley de Israel? El que roba de día y el que roba de noche es distinto. Se podía juzgar animales contaminados, animales limpios. Y se podía decidir y definir qué animal era un animal contaminado, qué animal era un animal limpio. Más leyes que Israel, ninguna sociedad ha tenido ni tendrá. Y todas venían de parte de Dios. Sin embargo, las leyes, las expresadas en ordenanzas y en mandamientos, le llevaron a que pudieran alcanzar la salvación, le llevaron a que pudieran tener vida eterna, a que por ellas pudieran vivir todo lo contrario. Las leyes
fueron las que los declararon culpables. Las leyes fueron las que los declararon culpables, por lo cual Dios le dio carta de repudio. Aún la misma escritura de esto hace mención, dice que cuando la ley vino para el conocimiento del pecado, no para que el hombre viviera por ella. La ley no fue dada para que el hombre viva por la ley, sino para el conocimiento del pecado, para que conociera. Por eso es como un ayo. Por eso es que como un guía un instructor que nos va llevando ¿a quién? A Cristo. Entonces la buena palabra, como ayer compartíamos, tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Cuando Pablo le escribe a Tito allí en el capítulo 13, en el verso 8, dice: en estas cosas quiero que insistas, que tengas diligencia en ellas, porque estas cosas son útiles a los hombres. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, dice la palabra del Señor, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿No encierra otras palabras? ¿La Biblia no tiene otras palabras? ¿Cuántas palabras encontramos en la Biblia? Pero el apóstol Pablo es específico, dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos los hombres. Cuando le habla a los Corintios en el capítulo 15, en el verso 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados. ¿No son las primeras enseñanzas las más importantes? ¿No son las enseñanzas básicas? Sin embargo, muchas veces se enseña a guardar mandamientos, a guardar ordenanzas, y no se le enseña al hombre cómo puede ser libertado del pecado. Es más, mayormente le preguntás a cualquier hermano o cualquier hermana si es libre del pecado y no te sabe decir. Y no te sabe decir si es libre del pecado. Dice, no sé, yo tengo pecado. Le preguntas, ¿eres salvo? Tampoco te sabe decir. No sé, Dios sabe, dice. Y hermanos que asisten a la iglesia, que son instruidos por un pastor, un maestro, un apóstol, o un evangelista, o un profeta, pero no entendieron los primeros rudimentos de la enseñanza del evangelio, de los cuales la carta a los hebreos habla. Dice, no echando otra vez los primeros rudimentos, el arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, del bautismo, de la imposición de manos, del siglo venidero. O sea, los primeros rudimentos son las primeras enseñanzas que se ponen en orden. ¿Cuál es el arrepentimiento de obras muertas? ¿Cuál cree que son las obras muertas? Las obras muertas son las obras del hombre, porque por obra ningún hombre se puede ser justificado. Todo hombre nace en este mundo muerto en delito y pecado. Ninguna de sus obras lo pueden llevar a quedar justificado delante de Dios. La única obra por la cual el hombre es presentado perfecto, santo y sin pecado es la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Es la única obra. O sea que el verdadero arrepentimiento no tiene que ver con que yo me arrepienta que ayer prendí un cigarro, que antes de ayer me tomé una copa, ni que miré una falda, ni que dije una palabra que no debía haber dicho, de que me quedé con un vuelto. El verdadero arrepentimiento no tiene que ver con eso. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con toda obra que yo quiero hacer, por la cual quiero presentarme delante de Dios perfecto. Aleluya.
Eso es el verdadero arrepentimiento. Desistir. ¿Por qué motivo es que recibió con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín? Porque la ofrenda de Abel era una ofrenda de sangre. Porque para entregar el animal tenía que primero que degollarlo. Y la ofrenda de Caín era la ofrenda de su propio esfuerzo. De lo que él trabajó la tierra con empeño, de lo que él la regó, de lo que él sacó la maleza, de lo que él esperó el tiempo de la cosecha, de lo que él cosechó y de lo que él entendió y escogió como lo mejor. ¿Estará mal eso? No, si lo miramos humanamente. Pero la Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre presenta de su propio esfuerzo, toda su justicia, es un trapo de inmundicia delante de Dios. Lo que todo cristiano, lo que todo creyente, todo aquel que profesa esta fe, que quiere crecer en el conocimiento de Dios, lo primero que debiera saber, ¿cómo me liberto del pecado? Si no sabe cómo es ser libre del pecado, no importa todo lo demás que le enseñan. Es más, Jesús se limitó a enseñar. Él enseñó todas las cosas, ¿no? Estaba con Nicodemo, un maestro de la ley, y le dijo, si no naces de nuevo no vas a ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, siendo hombre viejo, ¿volveré al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, si no naces del agua y del espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Siendo tú maestro de la ley, ¿no sabes estas cosas? Si no entiendes estas cosas, ¿cómo te voy a hablar de las del cielo? O sea, no le podía hablar con mayor profundidad si primero no entendía lo elemental, lo básico, que era el nuevo nacimiento. Ahora usted dirá, ¿y de dónde podía tomar Nicodemo acerca del nuevo nacimiento? De Jeremías, capítulo 31, verso 31. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel. En aquellos días pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Le daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Nadie dirá conocer a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos me conocerán y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus rebeliones. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿No implica eso un nuevo nacimiento? O sea que tenían que tener la esperanza no puesta en la obra que ellos como hombres pudieran hacer, sino tenían que tener la esperanza en la obra de Jesucristo. Por eso Jesús, cuando estaba entre sus contemporáneos y le decían, ¿cómo vamos a hacer las obras de Dios? La obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces el arrepentimiento de las obras muertas justamente tiene que ver con eso. Dejar de pensar que yo por mí mismo puedo presentar una obra con la cual me vea perfecto delante de Dios. El apóstol Pablo, que entendió esto en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se veía con Cristo juntamente crucificado. Por eso es que venir a la iglesia a escuchar, esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Es más, hay iglesias que tienen hasta un estatuto y un reglamento. El largo del pelo, el largo de la falda, el largo del taco, de que si podés usar caravana, si no podés usar caravana, de que si diezmás, que si no diezmás, que si te bautizás para adelante, si te bautizás para atrás. Yo no digo que no haya un orden, porque el orden manifiesta la gloria de Dios y la gracia y la sabiduría de Dios. Pero el orden nosotros no lo aprendemos por mandamientos, porque el pastor manda. Yo no le mando a nadie a hacer lo que debe de hacer o lo que tiene que hacer. Yo simplemente comparto la palabra de Dios. El que crece en fe y en conocimiento del Señor
va a aprender a probar lo que es mejor. Es más, el apóstol Pablo, cuando hablaba de la desobediencia, ¿qué decía? Pronto va a ser castigada la desobediencia. ¿Cuándo? Cuando aprendáis a obedecer. Porque ¿cómo se castiga la desobediencia? Por medio de la obediencia. Pero si no lo aprendemos en el sentido de que no tenemos la experiencia, la demostración, por una prueba, no comprobamos lo que es mejor, entonces es como circuncidar la carne. Y lo va a hacer un tiempo mientras se le ve, y va a ser apariencia. A Dios no se le puede engañar. Amén. Dios quiere que nosotros vayamos siendo transformados en todas las áreas y que mostremos la sabiduría, mostremos la gloria, pero nunca vamos a poder crecer en el conocimiento del Señor si primeramente no tenemos un nuevo nacimiento. O no es necesario que la criatura no es necesario que la criatura nazca para que pueda comenzar a crecer y a desarrollarse, más allá que desde el vientre de su madre ya está creciendo y desarrollándose. Tiene que haber vida para crecer y para desarrollar. Si no hay vida, sino que hay muerte, porque ¿qué es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte, ¿no? Si yo no sé cómo ser libertado del pecado, quiere decir que estoy muerto en delitos y en pecado. Si estoy muerto, un muerto ya no se desarrolla más, no le crece más las uñas, no le crece más el pelo, el corazón no bombea más sangre, por el contrario, tiende a ¿qué? A degradarse, a corrompirse, ¿entiende? Para que haya crecimiento, que tiene que haber vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo está muerto. Amén. Y yo no puedo decir que tengo al Hijo y que permanezco en pecado. Porque entonces la obra del Hijo no fue completa, no fue perfecta. ¿Y para qué vino Cristo Jesús al mundo? Recién lo leímos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Entonces, la buena palabra de la cual habla la Biblia es cuando nos es presentado correctamente el Evangelio de la salvación. Amén. De eso hemos comenzado a hablar ayer y hoy estamos exponiendo un poco más para poder ahondar y profundizar más en ello. Ahora hoy quiero hablarles de la palabra ociosa. Si tiene su Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 12 para leer juntos del verso 35 al verso 37. Mateo capítulo 12 del verso 35 al verso 37 dice así: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto es importante que nosotros lo podamos ir entendiendo de a poco. ¿Por qué? Porque parece algo muy sencillo. Tengo que cuidarme en la manera en la cual hablo. Pero, como hemos dicho, la Biblia es la que explica la Biblia, ¿no? Entonces, si tengo que cuidarme en lo que hablo, ¿por qué dice el apóstol Santiago, cuando escribe al respecto de la lengua, dice que es un pequeño miembro que inflama la rueda de la creación? Y que el hombre ofende muchas veces en palabra. Y el hombre que no ofende en palabra es un hombre perfecto. Ahora la pregunta, ¿quién es bueno y quién es perfecto? Usted puede decir acerca de sí mismo que usted es bueno, que usted es perfecto.
si se juzga a sí mismo, mirándose a sí mismo, puede decir yo nunca ofendo en palabra. Entonces, ¿qué va a acontecer? Que en el día del juicio va a ser condenado, ¿no es cierto? Porque por tus palabras te voy a juzgar. Dice, o por tus palabras te vas a justificar o por tus palabras te vas a condenar. Lo cierto es que como hombre, ningún hombre se puede presentar perfecto delante de Dios, y recién lo hablamos, ya que todas las obras del hombre son como trapo de inmundicia. Es más, cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos en el capítulo 3, allí en el verso 10 dice, no hay bueno ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles. Entonces, ¿cómo el Señor va a pedir algo para lo que para nosotros como hombres es imposible poder alcanzar? Pues lo que le es imposible al hombre, posible le es a Dios. La Biblia dice que bueno hay uno solo, y bueno es Dios. Cuando le dijeron a Jesús, Maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Bueno hay uno solo, y es Dios. Pero el mismo Señor Jesús dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro, del mal corazón, saca cosas malas. Y todo hombre dará cuenta por toda palabra ociosa. La palabra ociosa es la palabra que es inútil. Por eso les digo, hay palabras que son inútiles. Cuando yo les digo a ustedes lo que se debe de hacer y lo que no se debe hacer, eso es una palabra inútil. No tiene ningún fruto en ustedes. ¿Por qué? A causa de que, cuando me refiero a ustedes, me incluyo, no es que me excluyo, me incluyo. No tiene ningún fruto, ¿por qué? Porque estamos, por causa de la naturaleza, vendidos al pecado. Entonces, por más que queramos no hacer, no hay manera en que no hagamos, pero podemos, por la gracia y la misericordia, al haber sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo, comenzar a hablar de las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, puede que yo no le pueda hablar de acerca de mí nada bueno, pero acerca de aquel que me llamó, ¿podré hablarle algo que le sea de provecho? Gloria a Dios, santo. Puede que de mí, y mejor que no hable. Por eso Pablo decía, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y él que decía, soy el primero. Y en otro lado decía, no soy digno de ser llamado apóstol, porque he sido perseguidor, injuriador y blasfemo, pero todo lo que hice, lo hice en la ignorancia por causa de la incredulidad. Pero la misericordia fue más grande con la gracia. Cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios, empezamos a mirar todo un mundo diferente, empezamos a tener una manera de hablar muy distinta a aquellos que no tienen fe, Dios ni esperanza. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver el mundo de Dios y comenzamos a hablar de las virtudes de aquel que nos llamó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué cree que los apóstoles siempre le mencionaban al Señor? Estaban pasando por la puerta de la Hermosa. Un hombre estaba mendigando allí y le dijo, ¿tienen algo para darme? Y Pedro, mirándolo, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. O sea, no tenía plata, no tenía oro, pero algo tenía. ¿Qué era lo que tenía? El conocimiento de Jesucristo. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante ese hombre comenzó a saltar y a brincar y a alabar a Dios porque había recobrado la salud. ¿Nosotros acaso no sabemos que Cristo limpia los pecados? ¿No sabemos que Cristo liberta a los cautivos por el diablo? ¿No sabemos que por la llaga de Jesucristo ya hemos sido curados?
No sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la puerta mediante la cual podemos entrar a lugares espaciosos y que todo aquel que entra por esa puerta entra y sale de un sistema de vida que está corrompido, cegado por el príncipe de este mundo y comienza a mirar el panorama de Dios. Por eso dice que entrarán y saldrán y hallarán. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay palabras que cuando nosotros las mencionamos son palabras ociosas que no tienen fruto. Pero hay palabras que tienen fruto. Hay palabras que llevan vida, que tienen poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, en el verso 12 dice, y la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que espada de doble filo que penetra y separa las intenciones del alma y del espíritu. Entonces, cuando yo comienzo a hablar la palabra de Dios, que me presenta el plan de salvación por medio del Señor Jesucristo, esa palabra es viva. Y no solamente es viva, es eficaz para hacer la obra. Por eso cuando el profeta habló allí en el capítulo 55, el profeta Isaías, busquémoslo juntos, por favor. Isaías capítulo 55, verso 11. Para quienes tienen su Biblia, sea que están acá, sean que están conectados a través de internet, sea que están escuchando a través de los medios, lea conmigo lo cual dice el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que lo envíe. Hermanos, si la iglesia solamente enseña conjuntos de ordenanzas y de mandamientos, siendo embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros a los hombres que se reconcilien con Dios, se hacen ociosos. Pueden estar muy activos, pero van a estar sin ningún fruto. No sé si me está comprendiendo. Si nosotros enseñamos conjuntos de ordenanzas, de mandamientos, ¿por qué cree que la gente dice, no, yo no puedo ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque todavía tengo el vicio de fumar, todavía tengo... Y con esto no estoy ponderando ni diciendo que es libertad para el libertinaje, ¿eh? Todavía tengo malos hábitos, cuando cambie voy a ir. ¿No han escuchado a personas decirles así cuando le invitaron a la iglesia? Cuando yo deje esto, deje los bailes, deje esto, ahí voy. Porque ¿para qué tiene sentido que vaya a la iglesia mientras estoy yendo a los bailes, saliendo en la noche y ando en la farra? Sería como una hipocresía. ¿Por qué? Porque la idea que tienen las personas es que el venir a la iglesia implica portarse bien. No, ser buenas personas. Ese es el engaño de Satanás. ¿Qué dijo Jesús? No hay bueno ni siquiera uno. ¿Por qué me dicen bueno? Dios es bueno. Entonces, ¿cómo engaña Satanás a las personas? Diciéndole, tenés que ser bueno. Si sos bueno, a Dios le vas a agradar. Tenés que hacer el bien. Por eso es que hay muchas personas que están confiadas, que van a ir al cielo porque nunca hicieron mal a nadie. Siempre hicieron el bien. Y le pregunto yo, sea sincero, la persona que nunca le hizo mal a nadie, que tiene el concepto ese de sí mismo, ¿no? Que tiene más alto concepto de sí mismo que el que debiera de tener, ¿se va a ir al cielo porque nunca le hizo mal a nadie? ¿O porque siempre hizo el bien? ¿Se va a ir al cielo? ¿A dónde va a ir? Entonces, ¿qué sentido tiene enseñar eso?
¿cómo se le abrirían los ojos a ese hombre o a esa mujer? Diciéndole, la iglesia no es un lugar en el cual le enseñamos a las personas a ser buenas. Es un lugar en el que le enseñamos a la persona a tener confianza en Dios. Que lo que los hombres por sí mismos no pueden hacer, que crean que Dios lo ha hecho, lo ha consumado hace 2000 años y abrió un camino nuevo y vivo a través del velo de la carne del Señor Jesucristo, por el cual el hombre puede entrar confiadamente al trono de la gracia. Gracias, Señor. No es un lugar en donde le enseñamos a las personas a ser mejores personas. Es un lugar donde le enseñamos a las personas a tener confianza en Dios. Para que una persona pueda crecer en el conocimiento del Señor y en tener confianza en Dios, ¿qué es lo que debe apreciar? La obra de Dios, no su obra. La obra de Dios tiene que aprender a apreciar. El apóstol Pablo decía, el amor de Dios me constriñe pensando en esto, que si un hombre murió por todos, todos morimos en ese hombre. Se sentía prisionero de ese conocimiento. Aprisionado estaba su corazón por ese conocimiento. ¿Por qué? Porque él sabía que si ese hombre murió por todo y todos murieron en ese hombre, la deuda por el pecado ya estaba saldada, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces no se veía como deudor, no se veía como pecador, sino se podía ver como un justo hijo de Dios, porque ya no tenía deuda delante de Dios, porque la deuda había sido saldada enteramente al entregar a Jesucristo su cuerpo de carne en la cruz del Calvario y al derramar toda su sangre, porque la sangre es la vida de la carne y Dios la dio para remisión de los pecados, y sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de los pecados. Pero gloria a Dios que envió a su Hijo nacer de una mujer en un cuerpo de carne y de sangre como nosotros, y murió por nosotros, crucificado, derramando toda su sangre para cubrir todos nuestros pecados y que seamos absueltos, libres de todo cargo y de toda culpa delante de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Entonces la Biblia nos habla de la buena palabra y la palabra ociosa. Algunos dirán, no, ocioso debe ser estar hablando de política, de fútbol, que esas cosas que no tienen ningún problema. No. Ocioso es hablar de algo que no tiene fruto. Es inútil, para el hombre le es inútil. Y vuelvo a decirle que yo le enseño a usted a ser bueno y de lo que no tiene que hacer es inútil. Yo le tengo que enseñar a tener confianza en Dios. Le tengo que mostrar la obra entera de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que usted pueda salir adelante por la fe, pueda pararse firme por medio de la fe que es en el Señor Jesucristo. Por eso es que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Si usted va delante de Dios diciendo, yo he sido buenito, he ido a la iglesia siempre, he dado mi diezmo, he servido, he visitado a los enfermos, por tus palabras serás juzgado, condenado, por tus palabras serás justificado. Si usted va con todos esos argumentos, le aseguro que no le van a ser suficientes. No importa, no sé con qué argumento habrá ido María de Teresa de Calcuta, pero si fue María de Teresa de Calcuta con ese argumento al cielo, está en el infierno. Y es una mujer noble, ¿no? A los ojos del hombre. Entonces, ¿cuál es el argumento para ir a ser justificado, para vencer con nuestras palabras? La Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios permanezca siendo veraz, para que cuando seas juzgado venzas con tus palabras. ¿Cómo puedo vencer yo con mis palabras? Cuando voy al cielo, yo puedo decir, mire, señor juez, en maldad fui formado y en pecado fui concebido. Cuando viví como un hombre perverso, con toda clase de malos pensamientos, pero por la gracia, por la misericordia de Dios,
Le plació a Dios el revelarme a Cristo y dármelo a conocer. Cuando recibí el conocimiento de la verdad, la cual me hizo libre, y creí, mi nombre quedó inscrito en el libro de la vida eterna. ¿Qué es lo que creí? Que Cristo Jesús me sustituyó a mí, ese hombre perverso, pecador, con malos pensamientos, y recibió en su cuerpo de carne el castigo por todos mis delitos y todos mis pecados, pagando, porque la paga del pecado es la muerte, pagando, muriendo en esa cruz, y derramando su sangre para cubrir todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Yo vengo aquí con el testimonio de que he creído y que he aceptado a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Es suficiente? ¿Y sabe qué me dirá el juez justo? Es suficiente. Porque eso es para lo cual yo envié a mi Hijo unigénito al mundo, para morir por los pecadores. Y si usted cree a esa palabra, entonces usted es merecedor de la salvación y de la vida eterna. Por eso nosotros en la iglesia lo que tenemos que exaltar es a Cristo, no la obra del hombre. La obra del hombre debe de estar cubierta. Debe de estar cubierta. ¿Usted puede creer que Dios bendiga a un mentiroso, a un usurpador? La Biblia habla de que Dios bendijo a un mentiroso y un usurpador. Ese mentiroso y ese usurpador fue Jacob. Jacob fue con pieles de cabra, simulando tener vello como su hermano Esaú, y le mintió a su padre, diciéndole: sí, soy yo, tu hijo Esaú. Dios me prosperó y me dio casa prontamente para que yo venga a traerte comida. La comida no la había preparado él, la había preparado su madre, y los cabritos eran de la manada, no eran de la casa. Mintió, sustituyó a su hermano, un usurpador, un hipócrita, y Dios le dio toda la bendición, al punto que cuando vino Esaú a buscar la bendición, su padre le dijo: no queda bendición para ti, porque ya toda se la he dado a tu hermano Jacob. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Yo soy mentiroso, yo soy usurpador, yo invento cosas. Pero si estoy cubierto por Jesucristo, Dios ve a Jesucristo en mí. Y por causa de Jesucristo en mí, es que soy bendecido. Por eso le dijo: tienes el olor de Esaú, porque tenía el olor de la casa, por las pieles de los cabritos. Pero la voz es como la voz de Jacob. Así pasa lo mismo, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con el olor de vida, con el olor de Cristo, llevamos el olor de Cristo, pero la voz es la nuestra. Pero Dios nos da toda la bendición por medio del Señor Jesucristo. La Biblia nos muestra el Evangelio en todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso las palabras ociosas son aquellas que son inútiles, que son infructuosas, pero que mucha gente las habla de lo que se debe de hacer, lo que no se debe hacer, lo que se debe gustar, de lo que no se debe gustar, de lo que está permitido, de lo que no está permitido, de lo que a Dios le agrada, de lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántas cosas habla la gente? Pero ¿cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de la salvación. ¿Cuál es la buena palabra? La que debe ser digna de ser oída y de ser recibida por todos los hombres. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Si nosotros le enseñamos a la persona a ver enteramente la obra de Jesucristo y a confiar plenamente por esa obra, en el día del juicio va a vencer. En el día del juicio va a vencer. Por eso es que es tan importante
estas palabras, hermanos, para que nosotros entendamos la tarea que tenemos en este tiempo. Amén. Y que Dios nos ayude al abrir la Biblia, que no la abramos para dar palos, para decirle, mirá qué mal que estás, mirá lo que estás haciendo y que a Dios no le agrada, sino que la abramos para poder ayudar a las personas a ver la obra de Jesucristo, a crecer en confianza delante de Dios, porque si ven plenamente la obra de Jesucristo y crecen en confianza delante de Dios, les puedo asegurar que van a ser personas plenamente felices y completamente exitosas en este mundo. Amén. Vamos a estar de pie para orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Por más de 40 minutos hemos estado exponiendo tu palabra para llegar a comprender, Señor, el valor que tienen las palabras y cómo el pensamiento del hombre muchas veces, Señor, distorsiona la verdad, Señor, pero la verdad, Señor, nos es enseñada por medio de las Escrituras para que sepamos lo que es, Señor, agradable delante de ti, Señor. Por eso al hablar de lo que es, Señor, la buena palabra, no hallamos un mensaje mejor, Señor, para anunciar y del cual los hombres deban tener plena seguridad y confianza que el mensaje del Evangelio, que la buena noticia. Señor, te damos gracias porque aún fuimos aprobados, nos has confiado el Evangelio para que así hagamos y así hablemos, Señor. Que pueda ser un ancla segura en cada corazón, Señor, mediante la cual pueda salir adelante, a pesar de lo que con sus ojos vean, Señor, que viendo su debilidad, Señor, viendo su flaqueza, no caigan, sino por el contrario, se puedan levantar y estar firmes, pero por medio de la fe, por medio de la seguridad que nos es dada a través de la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, en lo cual te damos gracias, Padre amado, por haberte complacido en revelarnos a Cristo y habernos dado a conocer la palabra verdadera que es el Evangelio de la salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,